Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo conformado por Adrián Maita, Enrique Palma, Roger García y quien les habla, Diogo Santillán. Vamos a hablar sobre la tercera parte de nuestro proyecto titulado Sistema de Detección de Spam en SMS. Acá tenemos la tabla de contenido en el cual va a haber cada punto que vamos a tocar a lo largo de la presentación. El primer punto, en esta primera parte presentamos el contexto general del proyecto. Actualmente los SMS siguen siendo utilizados en muchos servicios digitales, por ejemplo, para enviar avisos, promociones, códigos de verificación o recordatorios. Sin embargo, junto con ese uso también ha crecido el problema del spam y del smishing, que ya explicamos esos términos en la anterior exposición, que consiste pues en mensajes falsos, ¿no? O engañosos enviados con intención de estafar al usuario. El problema principal es que estos mensajes no solo saturan la bandeja de entrada, sino que también pueden poner en riesgo la seguridad de las personas, ya que muchas veces buscan robar información personal o financiera mediante enlaces o mensajes fraudulentos. Por esta razón, este tema es importante porque se relaciona directamente con la seguridad digital, la automatización de procesos y también con una mejor experiencia para el usuario. En lugar de revisar manualmente cada mensaje, se puede usar un sistema inteligente que ayude a filtrarlos de manera automática. Frente a eso, pues nuestra propuesta fue desarrollar un modelo capaz de clasificar SMS en dos categorías, en el spam y en el ham, es decir, mensajes no deseados o mensajes legítimos, ¿no? De esta manera, pues buscamos aplicar técnicas de inteligencia artificial a un problema real dentro del área de la ciberseguridad. El siguiente punto a hablar es el marco teórico. Bueno, en el marco teórico es importante definir algunos conceptos. Cuando hablamos de spam, por ejemplo, nos referimos a mensajes no deseados, generalmente enviados de forma masiva. En cambio, el ham, pues, representa los mensajes legítimos o normales. También consideramos pues el concepto del smishing, que les expliqué que es una forma de fraude que utiliza mensajes SMS para que engañen al usuario y hacer que entregue información o acceda a enlaces peligrosos. Para que un modelo pueda trabajar con mensajes de texto, primero es necesario aplicar un preprocesamiento. En esta etapa pues usamos lo que sería la tokenización, el padding y el embedding. Y bueno, la tokenización consiste en dividir el texto en palabras o unidades más pequeñas para que el sistema pueda analizarlas. Luego, con el padding, todas las secuencias se ajustan a una misma longitud, lo cual facilita que entre en el modelo de forma ordenada. Y finalmente, el embedding pues permite representar las palabras como vectores numéricos, conservando así parte de su significado. Y bueno, desde la base tecnológica, este proyecto se apoya en procesamientos de lenguaje natural o NLP que permite transformar el texto en datos para una computadora pueda procesar. Además, pues se emplea lo que es el deep learning porque este tipo de enfoque puede aprender patrones más complejos dentro del lenguaje y así se puede mejorar la tarea de clasificación. Y como resultado final, el sistema se realiza una clasificación binaria, es decir, decide si el mensaje corresponde a un spam o a un no spam, o ham, como les había comentado. Y bueno, esa sería la base teórica que sustenta el modelo de desarrollo que hemos estado trabajando. Ahora le paso a mi compañero para que explique el punto 3. Como tercera parte, me toca la parte de metodología. Para el desarrollo del sistema de detección de spam, se utilizó el lenguaje de programación Python, junto con librerías de aprendizaje automático como TensorFlow y Keras. En primer lugar, se realizó la carga del conjunto de datos SMS Spam Collection Dataset, el cual contiene una colección de mensajes de texto clasificados como spam o mensajes normales. Durante esta etapa también se realizó una limpieza del dataset, eliminando columnas innecesarias y convirtiéndolas en etiquetas de texto en valores numéricos. Posteriormente, se realizó la división de los datos en dos conjuntos, los datos de entrenamiento y datos de prueba. El conjunto de entrenamiento se utiliza para que el modelo aprenda patrones dentro de los mensajes, mientras que el conjunto de prueba permite evaluar el rendimiento del sistema. Luego, se aplicó un proceso de procesamiento del texto mediante tokenización.
el cual convierte las palabras de los mensajes en números, que pueden ser interpretados por la red neuronal. Después de esto, se utilizó padding para que todas las secuencias de texto tengan la misma longitud y puedan ser procesadas correctamente por el modelo. Una vez preparados los datos, se procedió a construir una red neuronal utilizando Keras. El modelo incluye una capa de NDVIC para representar las palabras en forma de vectores numéricos, una capa de agrupamiento para resumir la información del mensaje y capas densas que permiten realizar la clasificación final entre spam y no spam. El modelo fue entrenado durante varias épocas utilizando la función de pérdida binary Cross-Entropic y el optimizador Adam, lo que permite ajustar los parámetros de la red neuronal para mejorar la precisión. Finalmente, se evaluó el rendimiento del modelo comparando la precisión obtenida en el entrenamiento y en los datos de validación. Los resultados se visualizaron mediante un gráfico de muestra que muestra la evolución de la precisión a lo largo de la época, lo cual permite analizar el comportamiento y la efectividad del sistema de detección de spam. Me presento, soy Enrique Palma y continuando con la exposición de mi compañero, pasaré a detallar cómo hemos manejado los datos y cómo construimos nuestro modelo predictivo. Comenzaremos con la diapositiva del dataset y preprocesamiento. Para entrenar nuestra red neuronal, lo primero que usamos es un conjunto de datos extraídos de Kaggle SMS Spam Collection, en el cual contiene 5.532 registros únicos. Al explorar estos datos, hemos confirmado que la distribución de clases, como pueden ver en el gráfico, existe un desbalance en exactamente del 86.6% de los datos correspondientes a mensajes normales o también llamados ham y el 13.4% de mensajes spam o también llamados mensajes no deseados. Un, un hallazgo clave de nuestro análisis fue en la longitud de los mensajes de spam, los cuales suelen ser casi el doble de largos con un promedio de 139 caracteres frente a los 31 caracteres de un mensaje legítimo. Para que nuestra red neuronal pudiera entender estos textos, aplicamos técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Primero se limpian las columnas nulas y mapeamos las etiquetas de formato binario 0 para ham y 1 para spam. Luego realizamos la tokenización, creando un diccionario limitado de 10.000 palabras más frecuente. Finalmente aplicamos la técnica padding para ajustar nuestras secuencias numéricas a una longitud estricta máxima de 100 elementos por matriz. Pasaremos a la diapositiva siguiente, la parte de implementación. Como bien se sabe, hemos usado Python y las librerías TensorFlow y Keras, Panda y Skitlearn y Matplotlib. Diseñamos la red neuronal secuencial que cuenta con un poco más de 160.000 parámetros que son entrenables. Como se puede ver en el diagrama inferior, el flujo de datos es el siguiente. Nuestras matrices con 100 palabras entran al modelo y pasan por una capa de embedding, la cual convierte el texto en vectores densos para para que se pueda entender el contexto del mensaje, obviamente. Luego utilizamos una capa de Global Average Polling 1D para reducir la dimensionalidad y promediar esta secuencia. Seguidamente la información pasa a nuestra capa oculta densa, la cual está compuesta de 24 neuronas con función de activación ReLU, ideal para aprender patrones complejos. Finalmente, como se puede ver en el cuadro de color verde, tenemos la capa de salida, en la cual hay una sola neurona con activación sigmoide, y esto nos arroja la probabilidad que nos permite clasificar un mensaje final como ham o spam, 0 y 1 correspondientemente. Para entrenar el modelo, utilizamos el optimizador de Adam,
y la función de pérdida binaria cross-entropy, entrenándolo durante 10 épocas. Para validar nuestros resultados, programamos la visualización de métricas de predicción, de entrenamiento y validación, las cuales son renderizadas y proyectadas en la pantalla directamente, mediante el uso de un comando plt.show dos paréntesis. Ahora sí doy paso a mi siguiente compañero. Soy el alumno Diogo Santillán y explicaré el punto 6 y 7 de resultados y discusión. En este caso, los resultados que hemos obtenido, pues a partir de las pruebas realizadas, se obtuvo una exactitud del 98,07%, una precisión del 99,12%, un recall del 85,50% y un F1 score del 91,80%. Estos valores indican en general que el modelo tuvo un rendimiento bastante alto al clasificar los mensajes SMS. Por ejemplo, la exactitud nos muestra que la gran mayoría de mensajes fueron clasificados correctamente. La precisión alta significa que cuando el modelo identificó un mensaje como spam, casi siempre acertó. Y por otro lado, pues el recall fue un poco menor, lo que indica que todavía hubo algunos mensajes spam que no fueron detectados y fueron tomados como mensajes normales. También analizamos la matriz de confusión y en ella pues se observó que 902 mensajes ham fueron clasificados correctamente y solo un mensaje ham fue clasificado como spam. Pero esto lo podemos ver en una pequeña demostración en el Google Colab. Bueno, acá tenemos lo que sería el código que hemos estado desarrollando. Le vamos a dar a ejecutar y nos va a dar lo que sería para que subamos el archivo CSV. En este caso lo tenemos como spam.csv. Esperamos a que cargue y nos va a botar todo lo que sería, por ejemplo, la distribución de clases. Como habíamos mencionado ya en exposiciones anteriores, pues se presenta un 13% frente a un 87%. Acá tenemos lo que sería el promedio, ¿no?, de las longitudes, tanto de ham como spam, y su distribución. Ya luego tenemos lo que sería el embedding, el accuracy del modelo, tenemos la pérdida del modelo. Acá tenemos las métricas que ya les había mencionado acá en la parte de los resultados. Y bueno, acá tenemos lo que sería la matriz de confusión, que en esta se observa que 902 mensajes ham fueron clasificados correctamente, mientras que un mensaje ham fue clasificado como spam. En cambio, acá tenemos que en cuanto a los mensajes de spam, 112 fueron clasificados correctamente y solo se equivocó en 19 mensajes. Y bueno, además se realizaría una pequeña demostración, ¿no? En este caso, En este caso todo está en inglés porque en Kaggle encontramos el dataset con puros mensajes en inglés. Ya capaz se podría hacer más adelante con mensajes en español si tuviéramos una base de datos acerca de ello. Bueno, acá tenemos congratulations, you have won a free ticket. Normalmente esto se clasificaría como un spam. Se clasificaría como un mensaje normal. Esto sería como un spam. Y esto sería como un mensaje normal. Vamos a ver si el modelo lo predice, ¿no? Si ejecutamos, justamente nos marca esto, que este mensaje se clasifica como spam con una probabilidad del 94%, o sea que es demasiado alto, y lo marca como spam. En cambio, este es un mensaje normal y la probabilidad de que sea spam es del 0,77%, o sea, casi nulo, y se clasifica como ham o no spam. Acá igual, esto se clasifica como spam y esto como un no ham, como un no spam, perdón. Entonces se demuestra que el modelo sí está funcionando correctamente. Y bueno, eso sería por la parte de resultados, ya comprobado y con una demo corta. En la parte de discusión, bueno, esta es la parte 7. En cuanto a la discusión, analizamos el significado de estos resultados. Y la predicción alta pues indica que cuando el modelo predice spam casi siempre acierta. Sin embargo, el recall menor muestra que todavía algunos mensajes de spam no son detectados. Esto puede explicarse en parte por el desbalance del dataset, donde predominan los mensajes ham con un 87% frente a los de spam con un 13%. Y bueno, el desempeño general fue bastante bueno, diría.
y demuestra que el uso de la inteligencia artificial es una alternativa viable para la detección automática de spam en lo que sería el SMS. Bueno, ahora le pasaré a mi compañero que explicará la última parte, que sería el punto 8 de conclusiones. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, continuando con la exposición, yo voy a continuar con la parte de conclusiones y trabajo a futuro. Mi nombre es Roger García Orihuela y voy a comentar, ¿no? Para finalizar el proyecto, es importante analizar qué logramos con el desarrollo del modelo y cuáles son las posibles mejoras a futuro. Por esta razón, en las últimas partes presentaré las conclusiones del proyecto y las oportunidades de trabajo a futuro. Bien, primera conclusión. En primer lugar, podemos afirmar que el objetivo principal del proyecto fue cumplido satisfactoriamente. Recordemos que el objetivo general consistía en aplicar técnicas de ingeniería artificial y machine learning para resolver un problema real de inteligencia, específicamente la detección de mensajes de spam, también conocidos como ataques de Mish. El modelo desarrollado fue capaz de clasificar mensajes de texto con una buena precisión, lo que demuestra que las redes neuronales profundas son una herramienta efectiva para abordar problemas de ciberseguridad relacionados con el análisis de texto. Durante el desarrollo del proyecto se siguió un proceso completo de ciencia de datos. Este proceso incluyó varias etapas importantes. Primero, se realizó un análisis exploratorio del dataset, usando herramientas como Pandas, NumPy, entre otros, lo que permitió comprender la estructura de los datos y detectar posibles problemas de limpieza o inconsistencias. Posteriormente, se aplicaron técnicas de preprocesamiento de texto, como la tokenización, el padding, que permitieron transformar los mensajes en secuencias numéricas que pueden ser procesadas por la red neuronal. Una vez preparados los datos, se diseñó e implementó una arquitectura de red neuronal secuencial utilizando TensorFlow y Keras. Esta arquitectura está compuesta por varias capas: una capa de embedding que transforma la palabra en vectores numéricos, una capa Global Average Polling que produce la dimensionalidad del mensaje, una capa densa con activación RLU encargada de aprender patrones complejos y finalmente una capa de salida con activación sigmoid que determina la probabilidad de que un mensaje sea spam. Durante el entrenamiento del modelo se obtuvieron métricas de evaluaciones positivas y la curva de aprendizaje mostró un comportamiento relativamente estable. Esto indica que el modelo fue capaz de aprender patrones relevantes presentes en los mensajes spam, como ciertas combinaciones de palabras relacionadas con premios, urgencia o enlaces de sospechosos. En otras palabras, el modelo logró generalizar correctamente la información aprendida, lo cual es un indicador importante de buen desempeño en sistemas de aprendizaje automático. Desde una perspectiva más amplia, este proyecto demuestra cómo la inteligencia artificial puede utilizarse para fortalecer la seguridad digital. El impacto potencial de este tipo de sistemas radica en su capacidad para filtrar automáticamente mensajes maliciosos antes de que llegue al usuario, reduciendo así el riesgo de fraude, robo de información o ataques de ingeniería social. Bien, simplemente detallé un poco más a fondo lo que he puesto en la diapositiva. Ahora, vamos a continuar con el trabajo a futuro. A ver, en esta parte vamos a le he hecho una diapositiva que está escalonadamente viendo el potencial de menos a más. Voy a comentar lo siguiente. A pesar de los buenos resultados obtenidos, siempre existen oportunidades para mejorar y ampliar el sistema desarrollado. Una de las primeras mejoras posibles consiste en experimentar con arquitecturas de redes neuronales más avanzadas. Por ejemplo, se podría utilizar redes neuronales recurrentes, especialmente modelos LSTM, que están diseñados para procesar secuencias de texto de forma más eficiente. Estas redes tienen la capacidad de capturar mejor el contexto completo de un mensaje, considerando no solo las palabras individuales, sino también el orden y la relación entre ellas. Esto podría mejorar la detección de mensajes fraudulentos, más complejos o sofisticados. Otra línea importante de mejora es el despliegue del modelo en aplicaciones reales. Por ejemplo, el modelo podría optimizarse mediante TensorFlow Lite
lo que permitiría ejecutarlo directamente en dispositivos móviles. De esta manera, el sistema podría analizar mensajes en tiempo real en el propio teléfono del usuario, sin necesidad de enviar información a servidores externos. Este enfoque se conoce como computación en el borde o Edge Computation y es muy útil cuando se busca rapidez, privacidad y eficiencia energética. También sería recomendable ampliar y diversificar el dataset utilizando el entrenamiento. Incorporar datos de diferentes idiomas, regiones, estilos de escritura que permitan que el modelo aprenda una mayor variedad de patrones spam, aumentando así su capacidad de generalización. Esto es especialmente importante porque los ataques de spam evolucionan constantemente. Finalmente, el conocimiento adquirido en el proyecto abre la puerta a desarrollos más avanzados dentro del área de la ciberseguridad y el procesamiento del lenguaje natural. Por ejemplo, se podrían crear sistemas capaces de detectar correos electrónicos phishing, analizar mensajes en redes sociales o incluso evaluar el nivel de riesgo o urgencia de una comunicación mediante análisis de sentimientos. En conclusión, este proyecto demuestra las técnicas de inteligencia artificial que pueden aplicarse de forma práctica para resolver problemas reales, en este caso relacionados con la detección automática de mensajes spam. Además, sienta las bases para el desarrollo de sistemas más avanzados que contribuyan a mejorar la seguridad digital y la protección de los usuarios en entornos de comunicación moderna. Bien, acá en la diapositiva prácticamente todo lo que he comentado lo he distribuido en 4 partes. Con esto doy finalizado el trabajo, profesor, y le agradecemos por todas las clases obtenidas. Muchas gracias.